Predica la palabra, persiste en hacerlo. Sea o no oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Pues empezamos este coloquio con un versículo que nos compromete, nos da la oportunidad de explicarle a nuestros seguidores que hay que en todo momento predicar la palabra. Así es. Ya comenzamos este nuevo año, ya han pasado varias semanas, ya hemos explicado bastante bien acerca de ese plan, acerca de cómo acercarnos a Dios, de cómo buscar su presencia. Y esto lo que va creando son oportunidades, no solamente para nuestra vida espiritual, sino para todos los demás aspectos. Y este encargo que recibe Timoteo, de que todo momento, aun cuando no sea adecuado, es propicio para corregir, enseñar en la palabra de Dios. Y dice él, persiste en hacerlo, ¿no? Persiste, podríamos extraer esa palabra persiste. Persiste no solamente en el comienzo de año, persiste en mitad de año, persiste a final de año, persiste en todo tiempo. En todo tiempo. Para que la palabra tenga esa forma consecutiva de ser escuchada, ¿no, pastor? Amén. Tiene que ser así. Es una cualidad. La persistencia es una cualidad que nos la da Dios a través de nuestra disciplina espiritual. Porque tenemos que ser persistentes constantemente, todos los días y en todo momento, como tú lo decías, a principio, a mitad, a fin de año. No importa si es viernes, si es lunes, la hora que sea, tenemos que dar esa luz, tenemos que ser ese testimonio, tenemos que dar ese testimonio del reino para todos aquellos que no lo conocen. Claro. Y dice él en el encargo que esa palabra tiene que ser predicada oportunamente o no. ¿O no? Y él nos insiste en eso es por el hecho de que la gente a veces siente que no es el momento de hablar, ¿no? Se sienten incómodos. Se sienten incómodos. Pero yo podría refutar eso porque el Espíritu le dice a uno en qué momento uno puede hablarle a la persona, ¿no? Claro. Y eso, lógicamente, todo esto está basado desde el amor, ¿no? Ajá. Desde el respeto hacia la otra persona, pero siempre con el objetivo de mostrarle a la persona cuál es el camino correcto. Ajá. O lo que se está haciendo incorrectamente a través del foco y del espejo de la palabra. Y no existe el momento perfecto, todo momento es adecuado para poder educar a las personas, y por eso los coloquios salen constantemente y hacemos otro tipo de actividades para poder educar a las personas y mostrarles que siempre hay la oportunidad y que Dios está disponible, y que cuando escuchamos un mensaje, cuando escuchamos esa reprensión de Dios, tenemos que poner atención para lo que estamos haciendo y tomar esa reprensión con cariño, con amor, hacer los cambios necesarios y ponernos en el camino correcto para no cometer más errores. En el momento que estamos tratando de llevar la palabra, en el momento que estamos tratando de transmitir lo que estamos pensando a través de la palabra, dice él en el versículo que lo tenemos que hacer con paciencia. Una paciencia que a veces no la tenemos, pastor. Sí, es verdad, ¿no? es verdad. Una paciencia que a veces nos cuesta trabajo. Pero tenemos que incitar por medio de la palabra eso precisamente para poderla transmitir. Hagámoslo con paciencia. Nuestro Señor nos pide paciencia. Y Él, en muchos momentos, como que nos mide la paciencia, ¿no? Sí. Nos mide la paciencia porque hay veces que no la tenemos. Y esa paciencia es parte de cómo predicar la palabra. Sí, es una virtud que el Señor nos da a través del Espíritu, y la tenemos que practicar también. Porque nosotros, como mensajeros del Evangelio, mensajeros de la palabra, tenemos que tener la paciencia, porque no podemos hacerlo de una manera brusca, indecente, sin amor, porque entonces el mensaje no va a ser recibido correctamente, y al contrario,
de querer hacer bien, vamos a hacerle mal a la persona. Y en lugar de podernos acercar a Dios, vamos a alejarnos. Claro. Y el objetivo siempre será poder acercar a la persona más a Dios, mostrándole el camino correcto. ¿Cómo saber, cómo entender cuál es el momento, cuál es el momento indicado para poderles predicar la palabra a la gente que no la conoce? La gente a veces piensa que uno verdaderamente tiene que cargar con la Biblia debajo del brazo como para incitar, ¿no? Sí. Y a veces ese tipo de cosas aleja a la gente. Más bien, muchas de esas otras veces, nuestros hechos, pastor, ¿no?, hablan por sí mismos, ¿no? Claro, nuestro ejemplo, Nuestro ejemplo, nuestra actitud. nuestra actitud. Y de esa manera es como verdaderamente vamos a llegar a la persona. Cuando de una manera que la otra persona nos espera, con paciencia, con amor, con respeto, podemos hacerle caer en cuenta del error. Claro. Y de esa manera instruirnos correctamente en la palabra, en el Evangelio. Entonces la persona, por seguro que va a quedar sorprendida y va a poder recibir ese mensaje y la semilla de la palabra, así como la semilla de estos beats, va a quedar plantada en ese terreno del corazón para dar su fruto en el tiempo que Dios lo dispone. Claro. Y más adelante habla él precisamente de poder hacer eso con una sana doctrina. Una sana doctrina donde muchas de las veces que a veces pensamos que podemos escuchar palabra para poderla transmitir, escucho que en el común denominador de los pastores es: ¿por qué no buscas una iglesia de sana doctrina? ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, eso es una pregunta muy importante. La sana doctrina es la doctrina correcta bíblica, porque existen demasiadas doctrinas por fuera de la Biblia. Pero ¿cómo saber qué es de la Biblia y qué sí es? Ahí es donde viene el trabajo personal, porque cometemos el error de creer muchas cosas que no son reales, que no son verdaderas a la luz de las Escrituras, y las creemos como una verdad absoluta. Cuando mi trabajo como creyente es ir y corroborar que eso que yo escuché o que me llamó la atención o que me gustó como sonó, yo tengo que ir y corroborar al espejo, a la luz de las Escrituras. Y de esa manera me voy a dar cuenta si es verdadero o no. Actualmente existen demasiadas sectas, demasiadas diferentes líneas de pensamiento cristiano, de teologías extraídas de otros pensamientos humanos. Y se forman sus iglesias, sus congregaciones. Y la gente asiste a este tipo de congregaciones sin siquiera preguntarse qué es lo que verdaderamente se predica, o cómo es que se cree, o qué es lo que se cree, o qué tipo de escritura es la que se está enseñando. Pastor, ¿son pocas las iglesias de sana doctrina? Sí, actualmente es triste decirlo, pero sí. Sí, no. Es triste, porque se manejan doctrinas propias. Sí, dices, no, aquí leemos la Biblia, por supuesto. Y el hecho no es leer la Biblia. El hecho es que de la Biblia se enseñe todo el tiempo y toda la enseñanza sea bíblica. No extraigo una porción de la Biblia y la acomodo a mi pensamiento humano y de eso entonces enseño una doctrina humana para atraer a las personas, mostrando quizás una manera más fácil o diferente del Evangelio. Es importante que una persona que está buscando sana doctrina corrobore lo que el pastor está diciendo con las Escrituras, ¿no? Claro. Porque no podemos escuchar y simplemente decir: ese pastor tiene una muy buena palabra, ese pastor, qué manera de predicar. Pero en el hecho es que tenemos que corroborar en nuestra Biblia, en nuestra palabra de Dios, lo que él está diciendo y la forma como está interpretando la palabra. Absolutamente. Pero entonces ahí viene lo que venimos tratando de enseñar las últimas semanas. Si no conocemos la palabra, si no la leemos nosotros, si no tenemos ese contacto con Dios a través de la oración, si no desarrollo esa disciplina espiritual, ¿qué voy a saber qué es verdad y qué no es verdad? Por eso el peligro de las personas que se acostumbran simplemente a lo que escuchan en una iglesia o en una congregación y no necesitan más. Claro. Y eso es totalmente errado. Claro. Se lo decimos con todo el cariño a las personas porque es necesario leer las Escrituras y saber y poderse identificar correctamente con lo que Dios dice a través de todos los libros de la Biblia y no simplemente fracciones que son extraídas y manipuladas para poder atraer a las personas. Ahora, la sana doctrina que habla Timoteo ahí no es una forma de
expresar para decir que solamente vaya a la iglesia, busque una sana doctrina y ya. No, no se trata de escuchar a un pastor y decir, ah, ese pastor tiene sana doctrina. Correcto. Es meterse y sumergirse en la palabra para creer que la sana doctrina viene desde ahí, ¿no? De la raíz de la palabra, ¿no? De la raíz de la palabra. Dando una definición corta y sencilla de la sana doctrina, es la creencia bíblica que todos hemos tenido a través de la historia, pero bíblica, no de porciones extraídas de ahí. Tiene que ser siempre basados de los principios de la iglesia primitiva. Amén. Cuando después de la muerte de Jesús, los apóstoles comienzan a cumplir esa tarea que Jesús les da, y de todo esto que se va desarrollando a través de la fe y que se va formando lo que hoy tenemos como un libro que se llama Biblia, esa es la verdadera sana doctrina. Todo lo que se salga de ahí, toda creencia, toda verdad que no esté incluida dentro de este libro sagrado, entonces no es sana doctrina. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Hay muchos pastores, hay algunos que predican de una forma, que hablan muy agradable, muy bueno, pero en el fondo lo que tenemos que buscar es esa raíz de la que estábamos hablando, de que la palabra vaya correcta, que la palabra no vaya con desviaciones ni con interpretaciones. Ahora, interpretar la palabra es algo que nosotros tenemos que entender que de nuestra parte hay que conocer la palabra. Claro, por supuesto. Para que entendamos que esa interpretación que está diciendo el pastor no es la forma como lo está diciendo. Así es. Y lo que el versículo que cuando abríamos, lo que verdaderamente significa es que esa sana doctrina es parte de mi vida, Claro. porque es mi creencia, pero basado en la verdadera palabra de Dios, no en lo que no es. Y esa sana doctrina es la capacidad de poder enseñar la palabra de Dios sin manipularla, sin maquillarla, sin dibujarle cositas que no son, porque, como lo dice Timoteo, todo momento es oportuno para poder enseñar la palabra de sana doctrina. Y ella misma, en su poder, unida a Dios a través del Espíritu, es la que transforma los corazones de las personas. Esto fue algo que Pablo le manda a él, ¿no? Que por favor, la forma como se debe predicar la palabra es de la forma como le está diciendo ahí desde un principio. Persiste en hacerlo, sea oportuno o no, corrige y reprende. Reprende. Reprende en amor, ¿no? En amor. Hay que entender ese reprende. Reprende con cariño, reprende a la gente cuando está pasando una situación difícil y hay que corregir con cariño, ¿no, pastor? Con mucho amor. Con mucho amor. Fíjate que nosotros venimos persistiendo, insistiendo por meses en ese mismo mensaje. Es tiempo de abrirle el corazón al Señor, es tiempo de entregarle nuestra vida, es tiempo de todo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el que hace el trabajo es Él, Amén. no nosotros. Amén, amén. Y que no importa lo que nosotros digamos, lo que verdaderamente transforma la vida de las personas es la palabra, no la palabra del hombre, porque la palabra del hombre se esfuma, se pierde, es como el polvo que se deshace en medio del viento. Pero la palabra de Dios es infinita, es eterna y es transformadora y es lo que hace que nuestra vida tome el sentido y podamos unirnos a ese Dios del cielo. Podríamos pensar que ya pues han pasado algunas semanas de este nuevo año y uno pensaría que el encontrar una sana doctrina no es fácil, porque hay maestros, como dice mismo ahí la palabra y dice Timoteo más adelante, que vamos a encontrar todo tipo de maestros para que nos puedan enseñar la palabra. Pero, ¿cuál sería el consejo para la persona que quiere encontrar algo así como la sana doctrina? ¿Cuál sería el consejo de bien para que pueda encontrar eso que necesita verdaderamente para hacer un cambio en su vida? Bueno, lo primero que podría decir es que no busquemos la comodidad. Muy importante eso. Si usted va a una iglesia de sana doctrina o una iglesia que maneja el concepto de la palabra y de la teología doctrinal, bíblica, y usted se siente incómodo, eso no significa que sea un mal lugar. Al contrario, es una voz de alerta, porque cuando la palabra nos incomoda,
eso quiere decir que el Espíritu de Dios está hablando a Amén. nuestro corazón Amén. y nos está diciendo, aquí hay algo, Amén. pon atención, te lo estoy diciendo, abre los oídos y los ojos espirituales y de esa manera la vida puede cambiar. Entonces no podemos buscar la comodidad. Hay gente que dice, no, es que esta me queda a 5 minutos de la casa. Bueno, pero si no es la correcta, Así es. en lugar de hacerse un favor, vamos a incurrir en una cantidad de circunstancias negativas para nuestra propia vida espiritual. Claro. Y me hace pensar un poquito lo que está comentando Pastores. Siento que este maestro que está hablando en la iglesia, este pastor que está hablando en la iglesia, me gusta la forma como se viste, me gusta la forma como expresa, pero no podemos fijarnos en el hombre, ¿no? No podemos identificar que la palabra va transmitida sí por un hombre, pero tenemos es que ver la esencia, ¿no? Sí. No podemos distraernos en ese tipo de cosas. No, no podemos, porque ese es otro error que la gente comete. Claro. Dice, no, es que a mí me encanta cómo se viste o cómo se ve determinada persona. Eso no interesa, porque cuando yo voy a una iglesia no voy a buscar si el pastor es bueno apuesto o se viste muy bien o se viste muy mal. Yo voy a buscar a Dios. Claro. La intención tiene que ser escuchar la voz Claro. de Dios, escuchar la palabra de Dios para poder recibir lo que tengo que recibir para mi vida y de esa manera hacer los cambios que tengo que hacer. Y entonces doy un paso importante, entro a la iglesia y cómo conectamos en el espíritu cuando estamos en la iglesia más que entrando en su presencia con la alabanza. Es importante esa parte, ¿no, pastor? Bastante. La alabanza hace una parte fundamental en la conexión de ese momento del espíritu con nuestro Señor. Claro, porque a través de la alabanza es como yo le doy a Dios. Ah, Fíjate que si lo sacamos de ahí, yo no le puedo dar nada a Dios. claro. Además de mi fidelidad y de mi entrega, no le puedo dar nada. Claro. Pero a través de la alabanza, yo puedo levantar esa alabanza, agradecerle, entregarle mi corazón y unidos en el Espíritu. Entonces nos unimos a una alabanza universal donde entran una cantidad de elementos y de factores. Y entonces Dios puede recibir de mí un pedacito de ese agradecimiento de mi alma por toda su grandeza y por todo su amor. A través de la alabanza expresamos esa reverencia, ¿no? A través de la alabanza podemos expresar muchas cosas. Pero no solamente podemos alabar en la iglesia, ¿no, pastor? No. Podemos alabar en muchos sitios. Podemos alabar de diferentes formas. ¿Cómo lo podemos alabar? En todos los lugares. En todos los lugares. En su trabajo. La gente le dice, ¿cómo lo alabo en el trabajo? Bueno, hágalo como si fuera para Él. Amén. Que es lo que la palabra nos Amén. dice. Hay que hacerlo como si fuera Él nuestro jefe, porque Él es verdaderamente Amén. nuestro. Alábelo en su hogar, siendo un buen esposo, siendo un buen hijo, siendo un buen ciudadano, cumpliendo las leyes, cumpliendo las normas. Todas estas maneras hacen que podamos alabar a Dios correctamente. Y recuerde que la alabanza no se trata de nosotros, no es de lo que yo sienta o lo que no sienta. La alabanza siempre será para Él. Para Él. Y se trata es de Él. Amén. Y es de lo que yo le voy a dar a través de mi alabanza en adoración, sea en un culto o en una congregación o a través de la acción. Amén. Cuando hago las cosas correctamente por amor a Él. Amén. Bueno, nos habla Timoteo muy claro. Pablo le encomienda predicar la palabra y eso mismo nosotros desde aquí les mandamos un mensaje a todos. Prediquemos la palabra, oportuno o no, pero prediquemos la palabra. Pongamos ese anhelo en este nuevo año, en estas semanas que han pasado, por predicarle la palabra a alguien, por darle el conocimiento de algo que nosotros conocemos para poderlo compartir. Nos queda poquito tiempo y bueno, despidámonos, pastor. Bueno, ojalá esta palabra, esta semilla, caiga en lo más profundo de sus corazones. Recuerden que el mensaje que les enviamos, se los enviamos con todo el cariño y con todo el amor. Recíbalo como es. Y si se siente incómodo, ¡qué bueno! Porque eso quiere decir que hay algo que cambiar y vamos a poder ser mejores y que este año podamos ser la mejor versión de nosotros mismos, de la mano de Dios y a través del poder del Espíritu Santo. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales, en el Instagram y en el Facebook, darnos el like si es de su gusto, suscribirse a nuestro canal si no lo ha hecho y bueno, para que la sabiduría de Dios del Señor. Amén.